Padre Cristo, hermanos, a toda la comunidad juvenil y con los mensajeros de Dan Rey, esperando que todos se encuentren muy bien y haciendo votos para que esos propósitos que tienen de proyectos que se van presentando hoy en día, como es el proyecto Brilla en mí, se vayan edificando, se vayan madurando y surjan muchos más proyectos en los cuales la comunidad juvenil pueda ir creciendo, pueda ir alcanzando sus metas en el nombre del Señor. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema, en el cual el Señor nos enseña a través de su palabra, tema mismo que por más de una ocasión hemos escuchado en nuestras iglesias, hemos hablado de él, hemos incluso quizás hasta disputado del mismo. Sin embargo, vamos a hablarlo de una forma pues precisa, un poco también distinta quizás a como usted lo ha escuchado, pero vamos a hablar el día de hoy acerca de el ayuno. Y el término ayuno como tal es precisamente abstinencia de, y pues yéndonos a la escritura, vemos esto como capítulo del ayuno, lo que habla el profeta Isaías en el capítulo 58. Y en este capítulo podemos nosotros ver que se habla precisamente acerca del ayuno. Pero en ese capítulo no es precisamente donde se establece o donde se origina o donde Dios manda o ordena que se haga el ayuno. Aquí cabría la pregunta más bien que ¿quién fue el que estableció el ayuno? ¿Quién fue el que lo ordenó? ¿O cómo se incluyó esa práctica al interior del pueblo de Dios, es decir, a través del pueblo de Israel? ¿Cuándo y cómo se originó esta inclusión o esta práctica? Y partiendo de eso, entonces, pudiéramos poner como un referente que hubo en la Biblia por parte del Señor para el pueblo de Israel, una serie de normas que él estableció, en las cuales se decía que se tenía que hacer, quizás hablando del sábado, quizás hablando del diezmo, quizás hablando de algunos otros temas más, como era también el aceite de la santa unción, pero decir que hay una cita en específico donde se establezca por parte de Dios para su pueblo el que se haga y la forma en como se tiene que hacer el ayuno, no lo hay. Y vamos a ver un poco las escrituras. Decía yo que en la Biblia nos habla precisamente de que el Señor ordena, por así decir, el día del sábado, guardar el sábado, y lo vemos nosotros en la palabra de Dios, ahí en el capítulo, en el libro de Génesis. Espero que todos también vayan a sus Biblias y me acompañen a leerla. Pues dice la escritura que en el capítulo 2 de Génesis, en el verso 1 en adelante: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Aquí entonces la escritura nos dice que ese día él lo santificó, él lo bendice, él lo pone como un día en el cual el ser humano va a reposar. Y vemos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, en el verso 8: acordarte has del día del reposo para santificarlo, así como lo hizo el Señor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El verso 10 dice: mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Es decir que como un referente, como para que veamos que el día sábado o el día de reposo, él lo fijó, él lo establece, él lo da como
una ley para el pueblo de Israel. Sin embargo, pudiéramos ir a la Escritura y buscar en dónde está la aplicación, en dónde está la ley, en dónde está el mandato por parte de Dios para el pueblo de Israel para que se pueda hacer el ayuno. Pudiéramos encontrar alguna cita como tal, pero como no la hay propiamente, sí vamos entonces a tratar de entender que el pueblo de Israel, una vez que estuvo con los que estuvo oprimido, con los que estuvo ahí morando, que son con los egipcios, era gente extraña al pueblo de Dios, era gente completamente pagana, era gente que idólatra, era gente que no buscaba de Dios naturalmente, su naturaleza iba dirigida a buscar dioses que no eran Dios, y tenían una serie de costumbres, tenían una serie de tradiciones, tenían una serie de rituales que se iban incluyendo en su vida cotidiana. Por eso cuando Moisés subió al monte Sinaí, la Biblia dice que a Aarón le dijeron que este varón que los había liberado de la tierra de Egipto ya no estaba con ellos, así que les hicieran dioses. Esta acción nos da a entender claramente que ellos tenían una forma, tenían un hábito, tenían una cultura, tenían ya una tradición formada, una naturaleza en la que ellos estaban dando a entender que no estaban buscando completamente a Dios y que sí tenían costumbres abrazadas que eran la que tenían los egipcios. Ver a alguien palpable para ellos era necesario para que por medio de este ser pudieran decir, ese fue que me liberó o me sacó, porque ya no estaba el líder o el caudillo que era Moisés, porque no había bajado o descendido del monte. Es decir, que el pueblo de Israel tenía costumbres de la gente con la que convivía. Esas costumbres se van pegando, se van incluyendo, se van metiendo, se van introduciendo en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel aquí en la Biblia vemos nosotros que era muy dado a copiar, era muy dado a ver, era muy dado a observar y a introducir esa serie de prácticas que tenían pues otras gentes que no eran de su mismo pueblo. Entonces ellos tenían algunas prácticas, son ellos precisamente los que echan mano de ese tipo de prácticas que en algún momento eran quizás buenas o algunas otras eran muy malas. Esas prácticas o costumbres eran en algún momento, algunas eran buenas, como lo pudiéramos ver nosotros en el caso de el pueblo de los ninivitas. El pueblo de los ninivitas tenía una forma de ser, era mala, era perversa, al grado de que su maldad había llegado a la presencia de Dios, y esa maldad había llegado a la presencia de Dios, y por eso el profeta Jonás no quería ir con ellos, por eso decidió irse a otro lugar. Sin embargo, la palabra de Dios dice que era una gente muy grande, era de muchas provincias, y la palabra de Dios dice que era gente muy pecadora. Esta gente nos puede dar a entender de lo que le estoy diciendo de las prácticas o de las tradiciones, puesto que la palabra de Dios dice que estos hombres, la Biblia menciona que este lugar, la tierra de los ninivitas, era un lugar que para poderlo recorrer tenían que pasar 3 días. Entonces, en el primer día que llegó el profeta, ya una vez que pasó lo que pasó con él, que huyó y luego fue arrojado al agua, al mar, y que lo tragó el gran pez y fue arrojado ahora en la tierra de los ninivitas, ahí el primer día que él comenzó a publicar o a pregonar de parte de Dios el pregón, ese primer día, escucharon las personas perversas, las personas pecadoras, y incluso el negocio llegó a oídos del rey, y la Biblia dice que él mandó a hacer ayuno. Pero aquí entonces cabe la pregunta, como que ¿por qué mandó a decir un rey pagano?
un rey mundano, un rey gentil, un rey que no tenía conocimiento de Dios, ni de sus bondades, ni de los atributos de Dios, ¿cómo fue que él mandó a decir que se generara un ayuno? Y no nada más a la población, no nada más a la población, sino que también se hiciera incluso a los mismos animales. De manera que vemos como una gente pagana, como una gente gentil, como una gente alejada del conocimiento de Dios, estaba creando o echando mano de una práctica, de una usanza que tenía, de manera general quizás, pues los gentiles tenían esa práctica. Y la palabra de Dios dice que en el capítulo 3, levantándose Jonás fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad de una manera grande de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad al camino de un día y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno. Los hombres de Nínive. Pero la Biblia dice que los hombres de Nínive eran paganos, pecadores, perversos, y estos son los que pregonaron ayuno. El asunto, el negocio llegó hasta los oídos del rey, y el rey mandó a hacer lo siguiente. El rey, dice la palabra de Dios, llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandado del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Incluso él echó mano de incluir en ese mandato a los mismos animales. Esa práctica entonces pudiéramos verla como que era generalizada, o era usada, era practicada por los gentiles, como en este caso los ninivitas, gente muy mala, que echaba mano del ayuno en una situación difícil, en una situación pues de necesidad. La palabra ayuno se halla en la Biblia porque decía yo que la tribu de Benjamín cometió un hecho muy triste, muy ruin, puesto que pues abusaron de la mujer de un profeta, y este profeta, al haber cometido este gran abuso por parte de estos hombres malos, dice la palabra de este profeta, al salir, usted lo puede ver ahí en el capítulo 20 de Jueces, antes de eso, desde el 16, 17, 18, 19, usted puede ver esta situación. Y dice la palabra de Dios que viendo este profeta que a su esposa la habían pues ultrajado toda la noche, estos hombres malos, estos hombres perversos, él al ver que su esposa había muerto por estos hombres, por el ultraje de estos hombres, la palabra de Dios dice que él decide echarla en sus animales, la sube y se la lleva a su casa, y una vez que llega a su casa la empieza a partir en pedazos y la parte en 12 pedazos. Cada parte del cuerpo de esta mujer, esposa del profeta, le llega a cada tribu. Los hombres de las tribus se dan cuenta de que este hecho insólito había sido cometido por los benjaminitas, y decide todo el pueblo de Israel ir a atacar a los benjaminitas. Pero sin embargo, el pueblo de la tribu de Benjamín tenía hombres muy diestros para la pelea, muy feroces para la guerra, y en un momento, en un primer encuentro, mataron a 22,000 de los de Israel, luego a 18,000, y la palabra de Dios dice que una vez que se dieron cuenta los hombres de las 11 tribus restantes que pues habían sido como que entre comillas vencidos, fueron al templo de Dios y ahí se postraron y oraron y ayunaron. Esa es la primera ocasión en que aparece la palabra ayuno como tal, en el pueblo o al interior del pueblo de Israel. Sin embargo, la palabra aquí aparece
con la medida o con la intención de buscar ayuda o dirección por parte de Dios ante esta situación de que estos hombres de las 11 tribus pues pelearan contra los benjaminitas, que era un hombre más de la tribu de Israel. Sin embargo, es la primera vez donde vemos que aparece la palabra como tal, ayuno. Entonces hasta aquí nos damos cuenta que como que esta era una práctica no propiciada por Dios para el pueblo, ni puesta por Dios para el pueblo, sino que era una práctica, pudiéramos decirlo así, que se presentaba al interior de las gentes gentiles y que como práctica se fue introduciendo, así como otras muchas más, en el pueblo de Israel. Pero solo que esta práctica no fue mal vista, no fue desechada por parte de Dios, sino por el contrario. De manera que hasta aquí pudiéramos mencionar algunos otros ejemplos en los cuales vimos que existió el ayuno, y el ayuno como tal, así se presentó con Moisés, se presentó con Elías, se presentó con algunos otros hombres en los cuales vemos que ellos de forma directa ayunaron. Hablando de Moisés, usted joven, usted hermano, ha notado, ha visto, ha leído que él ayunó, pues hablando de Elías, hablando de Daniel, hombres que pues ya practicaron y usaron el ayuno, pero el punto aquí es el que el Señor no fue el que instituyó esa práctica, tampoco la desecha. Y hasta el capítulo 58 del profeta Isaías vamos a leer un poco de este libro y vamos a darnos cuenta de alguna situación en la cual el Señor nos menciona del ayuno, el ayuno como tal. El ayuno sin duda alguna ha sido un tema que la iglesia predica, que la iglesia de manera común enseña, pero pues se va a la enseñanza hacia que lo necesario o importante del ayuno, como que la funcionalidad del ayuno, o sea, el poderío, la autoridad que te da el ayuno. Pero yo lo estoy hablando en esta ocasión en la forma en la que, pues, haciéndole conciencia, haciéndoles a ustedes la intención de que leamos y veamos que si hay alguna cita donde Dios establece el ayuno. Entonces en el 58 de Isaías dice la escritura: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Pregúntanme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. En el verso 3 inicia con una interrogante, dice: ¿por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces hasta aquí nosotros estamos viendo que hay una práctica del ayuno por parte del pueblo de Israel, y la práctica, más allá de estar pensando en buscar a Dios, en humillarse y empezar en pensar en alguien más, lo están haciendo como para evidenciarse, como para, pues por medio de el ayuno, dar ellos a mostrar pues su ego, dar a ellos a mostrar su altanería, su soberbia, pero no es como para humillar, sino por el contrario, ellos están usando el uso del ayuno como para hacerse más grandes, hacerse más soberbios, hacerse más altaneros, y es lo que aquí dice la palabra de Dios. Sin embargo, el verso 5, y eso es lo que pudiéramos nosotros ver con lo que dice la palabra de Dios acerca del publicano y el fariseo. Dice la palabra de Dios que dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano,
el fariseo impío oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. O sea, que este hombre está exactamente haciendo lo que aquí dice el profeta Isaías en el 58, verso 3, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandéis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, como lo está haciendo el fariseo ante el publicano. Pero el verso 5 del 58 del profeta Isaías dice lo siguiente: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, y que encorve su cabeza como junco, y haga cama de saco y de ceniza. Ese es el ayuno que yo escogí, está hablando Dios. O sea que cuando era una práctica que no estableció, que no ordenó, pero era una práctica que se presentó y que sí escoge, o sea, no la desecha, no la reprueba, él dice, esa no fue la práctica que yo acepté, esa no es la práctica que yo aprobé. La práctica que yo aprobé, vamos a verla de manera posterior, pero dice: y haga cama de saco y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. El verso 6 da la respuesta de cuál fue el ayuno que él sí escogió. ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? O sea, el otro ayuno no es el que escogió Dios. El que sí escoge es el que hace algo, no nada más por él, sino por otra persona. Y el ayuno que él no escogió, que el hombre aflija su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza, es lo que dijo Jesús: y cuando ayunáis no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ese es el ayuno que él escogió. Que te vea solamente Dios, pero va a ser a través de un ejercicio, y usted lo va a ver a continuación. ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas en casa? ¿Que cuando vieres al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu carne? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oírte a Jehová, clamarás y dirás él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía sacará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerta de riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. De manera que el ayuno que escoge el Señor es que no pienses en ti, sino estés pensando en otra gente, y se dé precisamente lo que dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, y ha enviado, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a abertura de la cárcel, a promulgar año de buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enojados. De manera que el ayuno es no pensar propiamente en ti. No tan solo no es no comer, es abstenerse de tu ego, de tu preocupación, de tus necesidades, de tu situación personal, y pensar en el otro, en la otra, en el desconocido, en el ajeno, en el que se haya realmente preso en las cárceles, enfermo, que se encuentra en necesidad, fuera y lejos de Dios. En ese pensar, en ese que quizás ni siquiera conoces, quizás la necesidad también de los conocidos, amigos,
y gente familiar que no tiene a Dios en su corazón, pero es pensar en ese tipo de personas que se encuentran en esa situación. Cuando esto se dé, de no nada más estar pensando en que tengo que trabajar, en que tengo que hacer mis tareas, en que tengo que solamente estudiar, en que solamente tengo que pensar en mí, y despreocuparte de ti y pensar por el otro, es abstenerte, es ayunar como tal. De manera que entonces el ayuno que escoge el Señor es pensar en el otro, es considerar al otro, estar al pendiente del otro, es estar previendo, es estar considerando que no somos únicos en el mundo y que hay mucha gente, que si bien es cierto que usted se encuentra en necesidad, que si bien es cierto que usted padece, que si bien es cierto que usted estudia, hay mucha gente más que está sufriendo, hay mucha gente más que se halla sin Dios y sin esperanza, y misma por la cual y en la cual no estamos preocupándonos, no estamos pensando, no estamos atendiendo. Pero el Señor te ha llamado a que vivas y practiques un ayuno, no solamente de tipo material, es decir, absteniéndonos de agua, absteniéndonos de comida, así como lo hizo Daniel, así como lo hizo el Señor, así como lo hizo Moisés, sino que también estamos pensando en la otra gente y ayunar, o sea, abstenernos de pensar y preocuparnos en nuestras necesidades, de nuestras situaciones personales o familiares, y estar pensando en toda aquella gente que se encuentra en necesidad. Ese ayuno es el que le agradó al Señor. Ese tipo de ayuno es el que a Dios le plació. Y ese ayuno es el que se ve reflejado en el capítulo 9 de San Marcos, en el cual un hombre, un padre, con su hijo muy enfermo, con su hijo lunático y enfermo, se los presentó a los discípulos. Veamos un poco de cómo la despreocupación, cómo el egoísmo, cómo la soberbia, cómo el pensar solamente en ellos, hablando de los discípulos, inhibió, quitó, prohibió que la manifestación del poder de Dios se pudiera presentar en una gente necesitada, en una gente enferma, en una gente que realmente necesitaba del poder de Dios en su vida. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Marcos lo siguiente: como vino a los discípulos, Jesús, como el Padre vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Entonces la Biblia dice que se presentó en el 17 del capítulo 1 de San Marcos, y respondiendo uno de la compañía dijo: Maestro, traje aquí mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús lo reprendió y sanó a este niño. Pero la palabra de Dios dice que los discípulos, ya aparte, los discípulos le preguntan al maestro, le preguntan a Jesús que por qué ellos no pudieron. Acordémonos del verso, dice que como vino a los discípulos vio grande compañía alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, estaban disputando con ellos. Y dice en el verso 16, preguntóles: ¿qué disputáis con ellos? No hay respuesta por parte de los discípulos. Vamos a pasarnos, aquí hay dos temas, estamos hablando de dos partes, de dos situaciones. Una, que los discípulos están disputando con los fariseos y con esa multitud, pero ¿qué y cuál es la disputa? El qué es el que el maestro les había dicho que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. La disputa o el problema aquí era de que, bueno, ya no va a estar el Señor, ya no va a estar Jesús, y ahora, ¿quién va a ser el grande? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el encargado? ¿Quién va a ser el dirigente? ¿Quién va a ser el mandamás aquí, ya al no estar Jesús?
Esto lo vemos nosotros aquí en el verso 33. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? 34. Mas ellos callaron porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién habría de ser el mayor. O sea, ya no estando Jesús, ¿quién se iba a quedar con el mandato, con el liderazgo? ¿Quién iba a ser el encargado? Eso es una preocupación personal. Esa era su gran preocupación, esa era su gran tensión, esa era su gran meta, era su gran sueño de saber, pues yo Juan porque pues yo soy el que me recuesto en el pecho del Señor, o yo Pedro porque yo soy el más fuerte, yo soy el más bravucón, yo soy el más fuerte, o quien fuera. Tenían una percepción de por qué ellos tendrían que ser los líderes. Sin embargo, esa era una idea que se estaba dando como una práctica para que ellos solamente estuvieran pensando en ellos mismos, y cuando llega el papá con el hijo enfermo, pues obviamente que no lo pudieron sanar. ¿Por qué? Porque su intención era solamente estar pensando en ellos. En el capítulo 17 de Mateo aparece este mismo suceso, pero veámoslo desde un punto distinto, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Los discípulos se encontraban en la misma situación, dice la escritura, y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece malamente porque muchas veces cae en el fuego. Aquí es más explícito el escritor, y dice la palabra es que era lunático, padece malamente, muchas veces cae en el fuego, muchas veces en agua. O sea que vea usted el escenario. Está un papá con un hijo que no lo podía abrazar, no lo podía atender como niño, no lo podía ver como un niño. O su adolescencia, su niñez y adolescencia la había pasado en el fuego, en el agua, en las rocas, maltratándose su rostro, maltratándose sus bracitos, maltratándose su cuerpo, y el padre no lo podía haber atendido como hijo. Imagínense el dolor, imagínense la preocupación, imagínense el sufrimiento de este padre. Y al saber que había alguien o personas que lo podían ayudar, que había personas que lo podían haber dado solución a esa situación que él padecía en su hogar, pero al llegar a los que le podían dar solución, ellos estaban preocupados de quién iba a ser el más grande, de quién iba a ser el líder, de quién iba a ser el mandamás. Y la preocupación del padre, del niño enfermo, del niño lunático, del niño que se echaba al fuego. Imagínese usted un niño que era arrojado al fuego, no por él mismo, sino por el demonio que tenía este niño, o al agua, o a las rocas. Imagínese el dolor del padre y del mismo niño. Ese dolor, ese sufrimiento del padre y del niño, ellos lo minimizaron, los discípulos. ¿Por qué? Por la preocupación personal. No estaban en ayuno, estaban pensando solamente en sus situaciones personales. Por eso es que el Señor les dijo generación infiel. Y el punto aquí clave es lo que Él les dice. Entonces, llegándose los discípulos, estoy leyendo en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, verso 19. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Pues porque no estaban en ayuno, estaban preocupados nada más en sus vidas, en sus personas, en sus problemas, en ellos, es decir, que se reflejaba el egocentrismo solamente. Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Sí, efectivamente, no sale sino por oración y ayuno, pero el ayuno tiene sus diversas facetas. Ya lo hablaremos de una forma posterior, pero sin embargo, el ayuno en este momento, como lo vimos en el capítulo 58 del profeta Isaías, es estar pensando, preocupados, quebrándonos nuestras rodillas o crujiendo nuestros labios, nuestros corazones, por la gente que está sufriendo, por la gente que se encuentra en desdicha, por la gente que no tiene a Dios en su corazón. En ellos tenemos que estar pensando. Es cierto, tú te encuentras con una serie de situaciones y adversidades y sufrimientos, pero
Pero ante todo tenemos que estar pensando en esa gente, que salga libre, que salga de esa prisión, que salga de esa esclavitud, que sus prisiones, que su sufrimiento, que su dolor sea quitado por el poder de Dios. Y al estar pensando en otra gente, entonces estamos ayunando. Y no solamente de una forma física, sino estamos despreocupándonos de nosotros mismos, y que es el ayuno que Él escogió. Él decía, es el ayuno que Él escogió. Desde luego que el ayuno también tiene como naturaleza, o por su propio significado, es abstinencia, perdón. Y esa abstinencia, pues obviamente, pues va a ser de nosotros, de alimento, o de relaciones, o de una serie de situaciones más, que pues pudiéramos hablar de modo posterior. Pero sin embargo, el día de hoy, jóvenes, espero que esto les pueda a ustedes servir de algo, y con ello nos demos cuenta que el ayuno es estar pensando en otra gente, así que como actividad, porque dentro de sus planes o de sus actividades. Así que, joven, entonces te pregunto, ya una vez que has escuchado este tema, la pregunta es, así que, ¿cómo piensas ayunar de hoy en adelante? Que Dios te bendiga mucho y que Dios te guarde.